Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Les habíamos informado que nos van a acompañar dos profesionales en el derecho, en la sociología, que escriben en también dos portales muy importantes como Plan B y Los Cuatro Pelagatos. Me refiero al doctor Diego Ordóñez y al sociólogo Simón Ordóñez también. Había una coincidencia de dos Ordóñez. Ustedes los pueden leer y de hecho los leen tanto en Cuatro Pelagatos como en Plan B. Saludar primero a nuestros amigos de la 920 AM, a Manavisión y a TV Color, que nos están acompañando y nos siguen. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos. La primera propuesta era, hay unas encuestas de lo que yo he estado investigando, nadie las ha visto completas, se pasan, dice esto está, unos dicen esto dice Quito, no es una propuesta nacional ni una visión nacional, pero hay encuestas. Entonces, desde el punto de vista, Simón, sociológico, uno suele decir, la encuesta es una fotografía de ese momento y también de esas circunstancias. ¿Qué debemos pensar con las encuestas? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. A ver, mira, yo pienso que es bastante primero prematuro el tema de las encuestas. Creo que, efectivamente, hay algo más de 20 encuestas de distinta procedencia que están posicionando a distintos candidatos. Creo que se trata más bien de eso, ¿no? De una estrategia para ir posicionando algunos nombres, ir midiendo también qué pasa con algunos de ellos, la reacción de las personas, pero creo que no muestran realmente nada que pueda ser considerado con seriedad hacia digamos, ya en la perspectiva electoral, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas, algunas son, creo que había una del diario El Mercurio de Cuenca, que le ubicaba a... Digamos, que publique el diario. Publica el Mercurio, pero creo que la hace también a través de... pero es una encuesta en internet, entonces preguntan a las personas por quién votarían y le ponen unos nombres, ¿no? Entonces, obviamente, como siguen funcionando los troll centers y como un partido que puede tener recursos y que tiene una militancia estructurada, es obvio que, por ejemplo, en este caso, Rafael Correa aparezca con el 46%, ¿no? Pero creo que se debe básicamente a eso, ¿no? Entonces creo que no tienen mayor significación. Creo que también en esas encuestas... ¿Están distorsionando lo que pasa? Sí, creo que muchas distorsionan, creo que no tienen significación a futuro. O sea, de aquí a un año pueden pasar muchísimas cosas, pueden variar las coyunturas políticas, pueden aparecer nuevos actores y ojalá, yo te digo sinceramente, ojalá aparecieran nuevos actores, nuevos candidatos. Y ahí en este mismo sentido, esta utilización entonces de mediciones, y de mediciones no muy técnicas en definitiva, porque reducir a quien tiene acceso al internet, a quien puede darse el tiempo, no hacer la investigación de campo, es una muestra que no es muy confiable. Pero el afán es posicionar, dirías tú, posicionar a alguien o deslegitimar a otros, pero parten del hecho de que Correa puede ser candidato y constitucionalmente no podría. Claro, él no podría ser. Ahora, de hecho, o sea, creo que, bueno, hay la búsqueda de posicionar también, de eliminar quizás a otro. Ir testeando también si sale algún otro, si aparece algún otro nombre, ¿no? Pero, claro, aunque Correa no puede ser candidato, creo que es innegable que todavía Alianza País tiene una influencia, creo que seguramente tienen una votación que oscilará alrededor del 20%. Que es lo que han sacado en varias provincias. De voto duro, y posiblemente con una votación de ese tamaño podrían, en un nivel de dispersión como el que tenemos, podrían estar en segunda vuelta, ¿no? Diego, bienvenido. Las encuestas, tú has hecho política, escribes, opinas, ¿para qué nomás nos sirven? Porque claro, uno que además sí ha ganado
algo para vivir haciendo encuestas, diría así. Sabe para qué son y cómo se las puede manejar y qué le puedes recomendar a uno u otro político, ¿no? Bueno, ¿Cómo usan los políticos las encuestas? a ver, las encuestas son una herramienta fundamental, ¿no? Ya. Si tú quieres conocer, pero tiene que hacerse de manera seria, ¿no? Responsable, técnica. Y es un error pensar que uno puede tomar una decisión o sacar conclusiones definitivas sobre una encuesta y no sobre una secuencia, Ya. ¿no? Secuencia que además debe tener como antecedente una ficha técnica. La ficha técnica te define el universo, los cual te ha sectores trabajado, que han sido encuestados, ¿no? La herramienta es una herramienta fundamental. Quien no use herramienta de medición de opinión pública, cualitativa, cuantitativa, no está usando, no está con los instrumentos no está con necesarios. instrumentos. Sí, eso de al olfato, eso es un acto Y ya no hay más. es absoluta vanidad, ¿no? Porque es Ya. pretender que uno puede interpretar el mundo desde su individualidad. Entonces eso es una expresión de vanidad, ¿no? Y además porque corremos el riesgo de pensar, para el alcalde de Quito, menciono porque era evidente, ¿no? El candidato Montúfar empezó a publicar en su página web, en Facebook, Ya. una encuesta en donde él le daban de lejos que ganaba la alcaldía, ¿no? 30%. Y era una encuesta que decía bajo cualquier nombre, ¿no? Era un meme. Y en realidad, Como Alvarito, el Vivitar. yo diría, tú empezaste a preguntar, Francisco, en redes sociales. No. Hay memes en redes sociales. Ah. O sea, a alguien se le ocurre poner nombres Una cosa y es- cifras. Y Sí, pero eso no es. eso no es una encuesta. Claro. Es una irresponsabilidad. Sí. Y eso hacen quienes creen que este manejo de cifras con propósitos publicitarios Puede ayudar. tiene algún efecto. Yo quisiera recordar el caso, ¿no? De cuando el hermano del presidente, el expresidente Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, fue candidato a la presidencia. Hicieron un debate en la Cámara de Comercio y no le invitaron a él, Claro. porque no aparecían las No encuestas. parecía. Y salió tercero. Y llegó tercero. Sí, sí. ¿No? Y llegó tercero. Pero ahí se veía casi una. ¿Hay asesores que recomiendan usar las encuestas? No, pues esos no son asesores, son mercachifles. O sea, no es gente que. Un asesor serio te dice la herramienta, el valor metodológico de la herramienta, ¿Y el para valor qué le puede servir? de conocimiento de la realidad. Y la forma en la que uno interpreta, pues depende de cómo ve las secuencias. No, hay que ver una serie, ¿no? Ya. ¿Cómo ha sido el comportamiento por lo menos de un mes? Pero por lo menos digamos que dos, ¿no? Ya, para saber claro, si es que hay. claro. Y porque uno tiene que evaluar con Pero tendencias, no lo que has ¿no? hecho el fin de semana, sale No, es con que no lo uno he hecho, y podría resultar que como una de estas que circulan, que en realidad nadie ha visto la encuesta completa, sino unos resultados y algunos dicen, me llamaron, me dijeron que no me pueden dar, pero estos son los resultados, te No, se cuento. llamaron y te dijeron, ¿no te puedo dar la encuesta? Claro, ya no hay encuesta. No, además lo que están diciendo es te estamos usando Ya. para que votes estos datos. Claro. Porque si a mí me mandan y mándame la encuesta, Claro. Para a mí ver. no me mandes una cifra. Además, Francisco, cualquier político que se respete y cualquier si cree en este momento que la encuesta es la hojita de intención de voto, está más perdido Que quien quiera. que el hijo de Limber, ¿no? Ya. O sea, absolutamente perdido. Pero políticamente, ¿alguna vez alguien te recomendó, por ejemplo, hagan conocer esta encuesta? No. ¿No? No. O sea que sí tenían asesores más o menos. ¿sí? No, porque fíjate, yo conozco de encuestas. Más o menos, más claro. o menos. Yo conozco de encuestas. Hay gente que está haciendo encuestas, ¿no? Permanentemente. Que no son públicas. Además, detalle. Además, ¿no? eso no Mira, es, ¿no? detalle, ¿no? Una encuesta nacional, Ya. ¿no? Con 5 o 6 ciudades nacionales, con un número de encuestados, Por lo menos 2.500, 3.000, ¿no? 3.000, sí. Es una encuesta Una que cuesta nacional, mucho dinero, claro, pues, ¿no? así es. No cuesta 2 centavos, cuesta mucha plata. Y a mí me causa gracia que de pronto hay encuestadoras que
ponen todo ese trabajo a disposición del público como que fuera muestras gratis, ¿no? Y yo dudo. Cuando tú te dan una muestra gratis, te dan una cosita de este tamaño. No te dan todos los productos, ¿no? Dice, claro, lo que te dice la muestra gratis es, de aquí van 3 pastillas, pero el tratamiento son 15. Exactamente. Claro. Entonces, Va a tener que leer por lo menos toda la investigación. Y lamentablemente, yo tengo que criticar a tus colegas periodistas, ¿no? Y a eso iba, porque... Tus colegas periodistas hacen una tarea que me parece a mí, en muchos casos, penosa. Ya. Mira, este es el efecto de las redes sociales, ¿no? Los periodistas que están en redes sociales tienen el ansia, ¿no? La obsesión de parecer que están informados, de parecer que están a la vanguardia de la información. Y por eso empiezan a repetir o a reproducir noticias falsas, ¿no? Se inventan cosas. Y cuando tú les haces notar que lo que han dicho no es verdad, no rectifican. No rectifican. Ahora, pero ahí hay una cosa, Diego. Ahí hay una cosa que es importante, que si ese dato te da un político, te da una cosa, está bien lo que tú dices, tengan cuidado de que les pueden estar utilizando. Pero nosotros, yo mismo hago este programa en virtud de lo que está pasando, y en las redes sociales, y a los medios que nos llegan informaciones hacia, aunque sea memes, tenemos que hacerlos reflexionar en público para que la ciudadanía, nuestro trabajo ahora ya se ha vuelto no solo la verdad, sino desmentir y desmontar algunas mentiras. Entonces, no es un tema de periodistas. No, esto es que te digo, es mucho más grave. ¿Por qué? Porque creen irresponsables que en las redes sociales reproducen cualquier cosa. Bueno, no debería, pero un periodista tiene una responsabilidad de informar. Y normalmente tiene muchísimos seguidores. Y esa credibilidad también hace no se la puede jugar. No se la puede jugar. Entonces, fíjate, reproducir estos memes, ¿no? Como que fueran verdades. Tú decías hace un momento, incluso suponiendo que fuera verdad, digamos que es verdad ese meme de ese dato, ¿no? Uno puede plantearse, un periodista dice, pues yo puedo concluir con ese dato cómo están las tendencias, cómo puedo pronosticar el futuro, cómo puedo decir, avisados están, ¿no? Avisados están porque ya les... Incluso sembrar miedo. Exacto. Como que una cosa así, ¿no? Totalmente. Entonces, oye, en esa encuesta aparece Vargas, ¿no? Con 24%, lo cual es, o sea, una cosa absolutamente descabellada, ¿no? Absolutamente descabellada, no tiene ninguna relación con la realidad histórica. Además, con todas las investigaciones que hay y que no están publicadas. Pero con toda la historia de... Claro. No, nada, pero... ¿Y qué dice? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí esto es lo peligroso, fíjate. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es un consejo a los políticos. Los periodistas no tienen que dar consejos a los políticos. No, lo que estamos es para criticar. Exacto. Siempre somos una piedra en el zapato. Exacto. Entonces, ¿qué le están diciendo? ¿Qué están diciendo? No importa Verán, si llega o no llega. Aquí la conclusión es que ustedes tienen que juntarse, porque si no se juntan, va a ganar el otro. O sea que es una estrategia para, lo que tú decías, eliminar a alguien. Para eliminar. Claro. Pero, y en este tema que Diego dice, los periodistas a veces, que los periodistas estamos obligados incluso a tratar estos memes. Obviamente con una condición, y hablando de que estamos tratando sobre un meme. Verás, a mí me parece, hay una cosa que un autor... Steven Pinker, que llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Entonces, él habla, entonces, se refiere a muchos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la percepción de que la violencia ha crecido de forma inaudita. Sí. Pero toda la información y todos los datos históricos recogidos, digamos, los años, nos muestran que la violencia ha ido disminuyendo paulatinamente. Y que cada vez hay menos actos de violencia, tanto domésticos como, digamos, entre estados. Estadísticamente comprobado. O sea, comprobado en los últimos 20 años. Pero sin embargo, que genera la sensación de como que ahora hay una ese sesgo de disponibilidad, más, la gente construye un discurso y construye su pensamiento y su imaginario, y ese imaginario es parte de la realidad, porque está pensando que efectivamente y actúa que conforme a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema, uno de los temas que trata es el tema de la violencia, ¿no? Se refiere, por ejemplo, hay mucha gente, y sobre todo la gente de la izquierda, que además
está tan rezagada en sus lecturas, en y toda la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Les falta lectura. les falta bastante, Y ¿no? lo dice uno de izquierda. Fui de izquierda, fui. Ahora es Por eso liberal. sabes, por eso sé. No, Soy- como él avanzó y siguió leyendo, dijo, estos se quedaron. soy un claro. converso, como Ya. diría. Entonces, Ya. por ejemplo, te digo, el tema de la pobreza, ¿no? El tema de la pobreza. Y la gente dice, no, la pobreza ha crecido. Está creciendo día a día. No, puede ser, hay etapas pequeñas, como ahorita hay una pequeña recesión, hay un crecimiento momentáneo. Pero Pero es si que tú Ecuador- coges desde inicios del El siglo, Ecuador del del siglo 78 XX, nomás, digamos. del 78 acá. O si Acá. coges ya mucho más a nivel mundial, desde en situación de pobreza a pasar a alrededor de un 12-15% en la situación Es un actual. avance Es un impresionante. avance impresionante. Sí. Pero como eso no aparece como noticia, digamos, no todos los días vemos que 140,000 personas Dejaron al día la pobreza. dejan la pobreza, al día en el mundo, 140,000 Ya. personas, ¿no? Entonces, lo que va construyendo la Este gente en su imaginario de- imaginario es que está ocurriendo esta otra cosa. Y de eso se aprovechan, digamos, todos Para estos construir el políticos discurso, ¿sí? apocalípticos, estos discursos apocalípticos, ¿no es cierto? Estamos atravesados por la violencia, el país se está derrumbando, la pobreza está creciendo. Entonces, El mundo se acaba. el mundo se acaba. Greta Thunberg anunciando el apocalipsis. Exacto, son apocalípticos. Pero, por Que ejemplo, además ya es profeta. en uno de La los Greta. textos de este mismo Pinker, que se llama Sí. En defensa de la ilustración, que es un texto fabuloso, ¿no? Empieza tomando un discurso de Trump, Ya. ¿no? Y claro, es esa derecha que también maneja un discurso apocalíptico, ¿no? O sea, que los se Estados acaba el Unidos mundo. y la civilización occidental se están Si es que- acabando, sí, ¿no? si es que no metemos Entonces, la si mano, no metemos si yo a no alguien estoy ahí, con esto mano se acaba. dura y todo esto se acaba. Y desde la izquierda, Lo mismo. la misma cosa, ¿no? Entonces, creo O sea, que... se juntan en el discurso y en la construcción del apocalipsis. Exacto, ¿no? Y eso es muy peligroso porque eso da lugar a los mesías, pues, ¿no? Claro. Y la otra cosa, un poco discrepando parcialmente, También, sí. tú decías que a ratos esto del olfato, esa cosa, no se trata solo de olfato, creo que es un La percepción también es bueno, sí. Pero hay la percepción y el análisis un poco A ver, histórico y de que puede ser tendencias, ¿no? metodológico. Es que, espera, tú tienes una encuesta y tienes una base de datos. Sí. Lo que te digo es que no puedes tú Solo percibir. dibujar la realidad sobre el olfato. Ah, claro. Tú evalúas Claro. eso. Ahora, hay un detalle importantísimo, ¿no? El peso de la experiencia en la interpretación. Claro. Del Claro. hecho, de los Claro. hechos en general. O sea, hay un político muy importante que yo respeto mucho. Él dice, los encuestólogos que hagan las encuestas, los políticos Que las interpretamos las interpretemos, encuestas. claro. Entonces, ahí, claro, te viene la... la, la percepción percepción, la individual. no, es y otra cosa. además, la práctica de vida. Pero hay otra cosa que Ajá. incluso a veces no hacen tanto los políticos, sino los que estamos más bien estudiando este tipo de cosas. Siguiéndoles. Es ver cómo se van posicionando las fuerzas, qué pasó en la historia. O sea, estaba pensando alrededor, justo para esta entrevista, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Fujimori, ¿no? La elección de Fujimori en el Perú, ¿no es cierto? Donde todas las encuestas le daban por absoluto ganador A Vargas Llosa. a Vargas Llosa, ¿no? Él mismo cuenta en El pez en el agua toda la experiencia de eso. Y de esa ¿no? campaña, Hay un, sí, hay sí. un momento donde él dice, ¿será que el Perú no me entendió a mí? Claro. O yo no entendía al Perú. Y dice, yo no entendía al Perú. Sí, ¿no? se reconoce y Entonces, esa es la valía. dice, de- cualquiera que de veía un Vargas. poco el ambiente, se hubiese dado cuenta que las grandes marchas y manifestaciones y lo que decían las encuestas, estaba básicamente, ahí estaba una sector, cosa que es del sí. 30% del Perú, ¿no? Y hay este otro personaje, Fujimori, que aparece en su tractorcito, ¿no es cierto? Que tiene otro tipo de cosas a través de los cuales los peruanos se identifican Claro. con él. Es un hombre hasta físicamente parecido al indígena peruano, Fíjate, ¿no? los rasgos Poco a poco a identificarse con él. con el discurso de él. Una y cosa muy construir. difícil de medir, por ejemplo, en las Claro. encuestas, sino que es más bien una percepción sociológica, donde ¿no? avanza, claro. O lo que hace Yunda acá, ¿no? O, Es que verás, lo que pasó en Colombia, cuando el presidente Santos pierde el plebiscito
aprobatorio Para del la acuerdo de paz. reelección. Claro. No, para el acuerdo de paz. Ah, para el acuerdo de paz, ya. Él iba a ganar, en teoría, perdió. Sí, porque Y había un asesor político muy lúcido que me decía, y yo le preguntaba por qué pasó con las encuestas, ¿no? Entonces me dice, mientras Santos leía las cifras, el expresidente Uribe que fue el que perdió el del... veía el humor en la gente en la calle. Claro. Él percibía ese humor en la calle. Entonces, es el juego de la política. Claro, el juego de la así es, política así es es. instrumentos que te dan la información, ¿no? La interpretación de eso, la adecuada interpretación, porque a veces uno lee mal y pasa lo que Vargas Llosa describe en la campaña frente al Fujimori, ¿no? Que no entendió. Y que se traduce en un adecuado mensaje, ¿no? Un adecuado, que conecte con los distintos sectores que quieres, porque tiene que ver el mensaje, las formas, los mecanismos. ¿no? Y en esta campaña tú ves, se ve claramente, ¿no? Hay todo esto que conversamos aquí le interesa a muy poca gente. Pero que define. No, fíjate, Define. uno tiene que poner atención exactamente en dónde están los intereses de aquella población que tiene un peso mayoritario en la elección. El peso mayoritario de la elección en esta elección siguen siendo los jóvenes. Sigue siendo la juventud. Es un país donde hay que tener respuesta para ellos. Los menores de 35 años, ¿no? 16, no pongo porque es optativo, 18, 35 años. Esa población, ¿no? Necesita una respuesta. Necesita una respuesta, y necesita una respuesta en los términos en que puede entender ese mensaje. Entonces, esto no es pues como antes, ¿no? En el pasado, que tú ibas a un pueblo y conseguías al vocero del pueblo, o al cura o al Y maestro. yo veo mucho de eso, ¿no? Que algunos candidatos empiezan a moverse aquí en Quito a buscar gentes del pasado, ¿no? Eso no funciona. Porque además, los mecanismos de conexión, de comunicación con ese electorado también han cambiado. Los medios y las formas han cambiado. Han cambiado. Entonces, todas estas realidades, que son realidades diferentes, digamos, no digamos con lo que sucedía hace 20 años, digamos con lo que sucedía hace 5, en la última elección, van cambiando estas dinámicas, y eso supone que haya un proceso de investigación profunda de lo que y de cómo esas realidades van cambiando, una adecuada interpretación, ¿no? De eso. Y una estrategia política. Pero eso necesitas políticos formados y que sepan interpretar. Y no es pues la simpleza de decir, ¿no? Porque es una simpleza, ¿no? Y te digo, me parece a mí que... ¿Te parece que se generó un medio torbellino ahí por ver qué pasaba? Yo creo, ¿no? Esta simpleza de decir, no, verán, aquí o sea, tenemos que pararle a uno y júntense en todos. Y te voy a hacer algunas reflexiones, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo dice, a ver, tienen que juntarse Lasso y Nebot, ¿no? Porque si no se juntan, entonces empiezan con el cuento de la derecha, tienen que juntarse. El objetivo puede ser también, ahí va a estar la derecha ya encasillada. Bueno, yo te hago una pregunta, ¿no es cierto? Nebot se opuso a eliminar los subsidios y planteó toda una reflexión populista, ¿no? Impidiendo que el Ecuador asuma una decisión que Moreno decidió que se la quiso jugar y que era fundamental. Y que era fundamental. O sea, esto sin exagerar. Es fundamental. Esto era un salto cuántico, ¿no? En realidad. Sí. Y entre el Nebot, entre los indios y el correísmo, nos devolvieron 40 años atrás. Así es. ¿No? Así es. Entonces, yo me hago una pregunta, digo, a ver, Lasso le va a decir a Nebot, oye, yo estoy de acuerdo con que se vayan a eliminar los subsidios. Y Nebot le va a decir, no, entonces, ¿cómo crees que se van a juntar aquí? Lo que no estamos comprendiendo también es que hay que pensar que tienen que unirse en torno a propuestas. Pues. Así es. Esto no es una cuestión de juntémonos todos, porque lo que hay, por el supuesto miedo que empiezan a propalar, ¿no? Estos reproductores de memes, ¿no? Oye, Simón, lo que acaba de decir es, a mí una de las cosas que más me molestó es que jueguen con esta idea del miedo. Si alguna cosa yo disfrutaría y me haría meterme en la campaña, es que ojalá, sé que no es posible, que jurídicamente ya no es posible, viniera el expresidente, porque hay que cantarle a él
todo lo que ha pasado en estos 12 años, incluido lo que el señor presidente Moreno, que decidió ser presidente y no el títer, ha hecho. Entonces uno dice, ese miedo, ¿tú crees que puede ser legítimo que alguien esté trabajando políticamente por miedo a que vuelvan? Verás, se están jugando Sí. con el miedo primero al regreso de ellos, Claro. pero creo que siempre la política o buena parte de los políticos han jugado con el Con el miedo. miedo. ¿No? El miedo ha sido fundamental como estrategia política de casi todos los, digamos, de una gran parte Y los que les peleamos los 10 los años, miedo a políticos, qué ¿no? les vamos a tener. Bueno, Sí. a ellos no tanto, yo. Ya. Pero, a ver, yo te digo, a mí me preocupó mucho lo que ocurrió en octubre, ¿no? Incluso eso, y a partir de eso te voy a plantear un Por poco favor. dos escenarios que yo veo en este momento. Toda esta arremetida ultraviolenta de esos grupos y de los indígenas, ¿no? De indígenas manejados, cuya dirigencia ahorita está básicamente manejada por grupos ultra radicalizados que tienen un pensamiento muy cercano. grito si no es mariateguista. Por eso hay gente que dice que la utilización, perdón esta interrupción cortísima, Claro. hay gente que dice que la utilización del ejemplo del tractor fue justo de alguien que les recordó lo que ustedes recordaban, que Fujimori usó el tractor. el tractor. Es que verás, ellos, sobre todo, entiendo que Isa más que Vargas, son parte de este Isa. movimiento Mariátegui, que es un movimiento de línea senderista. Sí, no, de sendero luminoso, no hay que que no- hacerse mucho. Y por ¿Y qué eso, es eso? incluso cuando se dan estos Estas actos, confrontaciones, esta digo. confrontación tan brutal, ¿no? Que nunca habíamos visto en el país, ¿no? Con formas de guerrilla urbana, o sea, una cosa brutal, frente a la cual más bien el gobierno tuvo bastante prudencia, Sí. ¿no? Hay que reconocer que entonces, actuó a veces casi dejándonos creo que en exacto, indefección. ¿no? Entonces, y ellos estaban buscando incluso una masacre. Yo creo que, Que sí el buscaban objetivo de ellos, porque a un fanático No les importa político o religioso no le importa una masacre si eso le consolida a funciona, él. le consolida a él, ¿no? Entonces, creo que ese escenario, en un primer momento, generó también mucho miedo en las personas, los sectores de clase media, etcétera, Que etcétera, no podían y otros circular, sectores, que no no solo podían clase. hacerse. O sea, estás aterrorizado el rato que ves que hay unas bandas que están caminando por las calles y que están saqueando Agrediendo negocios, a otros, que sí, pueden sí. agredir tu Al que casa. está pasando. Entonces, el momento en que tú pierdes las certezas y te invade el miedo, uno de los escenarios que se forman por eso es la posibilidad de que alguien que ofrezca mano muy dura, ¿no? Alguien como Bolsonaro, ¿no? Venga y tenga consolide, cabida sí. en un momento Consolide una posición como política, este, sí, ¿no? Es decir, ese reclamo de seguridad Claro. puede llevar a un gobierno de la extrema derecha, lo cual sería, digamos, para mí un escenario absolutamente malo para el país. Ahora, la otra, y me acordaba con relación a esto de esa película sobre el no, cuando, no sé si vieron esta Sí. película chilena sobre, creo que no sé si la película Ya. es chilena, pero sobre la ganancia del no, Del no. en el plebiscito de Ya, de Pinochet, Pinochet. ¿no? Sí. Entonces, inicialmente, claro, todo indicaba que Pinochet iba a ganar el plebiscito, por eso lo lanza incluso, ¿no? Pero cuando empieza la campaña por negarle a Pinochet, empieza una campaña muy agresiva, ¿no? Recordando todos Todo los lo que había crímenes sido, de Pinochet, del estadio, las cosas, la parte más dura de eso, claro, sí. los milicos reprimiendo y todo esto. Y con eso no sube y está estancada esta cosa. Entra un publicista y se da cuenta que la gente lo que busca es reconciliación, lo que busca es un país que vaya superando Que la tenga la polarización democracia. brutal, ¿no? Y tengo la idea que el otro escenario posible ahorita en el Ecuador, ¿no? Es más bien ese, ¿no? Ya. Por La eso consolidación de un acuerdo nacional. la consolidación de un Ya. acuerdo que quizás Pero lo que ha dicho Diego, en virtud de un programa, sí, en virtud de un programa básico, un programa además que tiene que enfrentar Todos estos problemas que todos tenemos. estos 10 o 12 Claro. años
de desinstitucionalización, de arbitrariedad, de polarización extrema de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que podría haber este otro espacio, ¿no? Y quizás no veo en los candidatos que este momento en los estén nombres que se en la palestra este momento, no veo quién pueda llevar esta amalgamar este tema, ¿no? Por ahí veo un poco yo la cosa. Diego, entonces de este ejercicio de encuestas y del susto que quieren que tengamos, en definitiva, nos están diciendo al país, ¿tú encuentras que el momento político de estas definiciones, de buscar, de encontrar o de ratificar algún candidato? ¿Qué te dicen las mediciones de opinión? Ya. Y yo voy por el segundo escenario que tú planteabas. La gente no quiere peleas. Los ecuatorianos no quieren confrontación. No quieren violencia. Los ecuatorianos lo que quieren es un ambiente, y sobre todo los jóvenes. Quieren Los jóvenes desarrollar, quieren intentar que les dé crecer. respuesta, ¿no? De trabajo, que puede estudiar Claro. y que pueda trabajar. Un país con esperanza, ¿no? Exacto. Hay una esperanza. Claro, Entonces, claro, no es el si tema tú de estudias, te vamos preparas de esto. vamos a darnos Vamos a palos darles y ya. necesitamos Un presidente que venga para... somos un presidente que la gente quiere un presidente que ejerza autoridad. Ya. Eso sí. Eso sí. No quieren un presidente que echa palos a la gente Claro. y que pretenda imponer cosas. Pero ese esquema de reacción de que, digamos, de la lo que- sociedad. de lo que la mayoría quisieran. Hay sectores que quieren esto, ¿no? O sea, Ya, muy una minoritarios, confrontación, ¿no? una- Gente además que quiere venganza, ¿no? Y claro, fue poco lo que sucedió como resultado de 10 años de una persecución opresión, implacable del de correísmo, ¿no? persecución, claro. Que mucha gente lo que quiere es, pero Sí, agarrar sí. un picayelos y pasar de Sí, así. claro. Ya. Eso tampoco funciona. No, Es no decir, construye nada. Muchos sufrimos personalmente y como ciudadanos esta persecución de los 10 años, pero no nos tiene que movilizar el odio, ni la bronca, ni Claro, la retaliación. así. Es un fenómeno político que uno tiene que entender cómo se produce y por qué se produjo. Y lo que esperamos es que a los ladrones les metan presos, la justicia haga su trabajo. Ya. Pero por otro lado, tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que plantearnos alternativas porque los jóvenes no van a Pero ganar. sin impunidad, como tú No, has pero de dicho. acuerdo, pero en estas broncas, en estas peleas, No se gana no nada. se gana absolutamente nada. En términos de superar la pobreza, generar oportunidades. Y eso, a eso a lo que hay que dar. Los acuerdos políticos van a ser con la gente. Porque los políticos en general no ven esto. No O sea, no están sintonizados con lo que pasa. Mira, la política sigue siendo, ¿no? Lamentablemente, en el Ecuador, mayoritariamente, hay excepciones, un juego de intereses, un juego de acomodos. Fíjate, quisiera poner un ejemplo. Un hombre impoluto, como Julio César Trujillo, no se le debe haber pasado por aquí que al nombrar 2 mujeres indígenas al Consejo Electoral, esas 2 mujeres indígenas hayan convertido a este Consejo Electoral ahora en nuevamente un Consejo Electoral de bolsillo, un sitio de reparto donde meten a los amigos. No importa si en vez de hoja de vida tienen récord policial. ¿No? Claro, él debe haber pensado 2 mujeres indígenas que han llegado a ser profesionales. Claro. ¿Y por qué te digo eso? Y les preguntaba a claro. gente, ¿no? Les digo, ¿te habrías imaginado que la señora Tamaín iba a hacer en el Consejo Electoral lo que está haciendo? No. ¿Y qué era? Era una apuesta a una Al política, futuro, a integrar. a participar en un organismo que lo que tiene que hacer es darnos certeza Una de garantía elección de transparente. verdad. Claro. La política, Francisco, sigue siendo ese juego de inmediatismo de corto plazo, de intereses electorales y de intereses económicos. Entonces en tiene muchos. que conjugarse eso, Entonces, digo. pero lo importante es encontrar una alternativa, ¿sí? Un proyecto político que logre conectar con este Ecuador del futuro, Ya. que no subordine A ese Ecuador del determinado futuro interés. a estos acomodos politiqueros de Totalmente. corto plazo. Francisco, se sigue conversando en el Ecuador cómo nos repartimos los jueces, pues.
cómo nos repartimos los fiscales. Esa es la política de los 90 y eso no es que se ha superado. No es que el trauma de los 10 años de correísmo ha hecho No, nacer eso más una bien versión. aceptó. No, pues. Los 10 años fíjate, de correísmo. en la asamblea, ¿no? Ya. En la asamblea. Volviendo al caso de la señora Tamaín, les llevan al juicio político. Bueno, dos personas de prestigio, Luis Berresoto y Enrique Pita, le han forrado de denuncias. Ya no diría de denuncias, de evidencias, ¿no? De manejo de nepotismo, de reparto de cargos, de fraude electoral, de abusos. Hay exámenes que se han hecho, hay determinaciones de Contraloría, en fin, una cantidad de información que debería llevar a la conclusión de que la señora Tamaín tiene que ser destituida. Ya. Pero ahí hay una mayoría que no le va a destituir. ¿Por qué? Porque son intereses que, más allá de pensar en recuperar las instituciones, están pensando en cómo garantizarse el control de esas instituciones. Y esta politiquería, ¿no? esta politiquería es incompatible con esta versión de democracia. con esta versión de los ciudadanos, de los jóvenes sobre todo, que aspiran a tener un país, ¿no? En donde un gobierno lo que haga es permitirles que puedan tener la posibilidad de desarrollar sus sueños. Esto no es retórico. Un joven en los 18, los 20 años está soñando. Claro, está pensando que quiere estudiar, que quiero ser. Claro. Exacto. Y quiere que las circunstancias le permitan desarrollar eso. Que el ambiente le dé esas oportunidades para lograr estos sueños. Simón, esta visión que nos dice Diego, pero puede chocar también, porque alguien dice, sí, los intereses políticos pueden funcionar, pero respetando a todos. Porque tampoco es que es de arcángeles esto, ¿no? Y uno dice, la señora Tamaín, uno podría decir, bueno, un juez puede ser social cristiano, puede ser de alianza, pero que sea juez, que no responda a eso. O sea, lo que piense, la afiliación que tenga, a ratos uno dice, no, pero este juez puede ser de la ultraderecha o de la ultraizquierda, pero es un juez. Claro, Y va a asumir así. Entonces, cuando nos habla de la gente de bolsillo, eso es lo más preocupante. Es que, a ver, creo que el país venía deteriorándose desde hace algunos años, ¿no? Pero ya en la época de Correa el envilecimiento absoluto de todas las instituciones. Y creo que además muchos de los partidos que entran también a la política ahí terminan también siendo arrastrados por este envilecimiento al que me refiero, ¿no? Entonces, eso, digamos, se ve claramente en lo que, por ejemplo, comenta Diego, ¿no? Es decir, ahora en el caso de la señora Tamaín están, por ejemplo, a ver, primero en la reforma del Código de la Democracia hacen algunas cosas, pero por ejemplo mantienen la distritalización porque eso les conviene, por ejemplo, para tener más diputados a ciertos partidos, ¿no? Es decir, ven exclusivamente por sus intereses, ¿no? Por sus estrechísimos intereses, y pocos tienen una visión nacional de país, ¿no? Entonces, claro, ahí el tema es que, volviendo al tema de las encuestas y de los posibles candidatos, yo creo que todo este envilecimiento, ¿no es cierto?, del que no hemos terminado de salir, ¿no es cierto?, creo que también ha generado en las personas un rechazo duro a la política y a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales. Creo que, por ejemplo, son muy sintomáticas la pérdida me acuerdo de al menos de algunos, ¿cómo se llama? En Loja pierde el histórico José Bolívar Castillo. Luis Fernando Torres pierde en Ambato. El general Moncayo acá. Los Falqués en el Oro. Y en Cuenca entra Palacios, ¿no? Entonces, me parece que esas son evidencias clarísimas de que la gente está buscando alternativas que no están en la mesa
aún, al menos, ¿no? Que hay la posibilidad de un outsider, ojalá ese outsider no sea una cosa no como sea Correa cualquiera, o Lucio claro. Gutiérrez, no, No sea pero me cualquier parece cosa. que el ambiente está abierto para eso, para que alguien, me parece que Está está vacío. totalmente vacío, ¿no? En el espacio de lo que sería De la centro-derecha, digamos, para decir. bueno, Hay dos. están Nebot, Lasso, yo creo que Nebot, tengo la sensación ¿De de que que no? no se va a lanzar. Ah. Tengo esa sensación porque las encuestas no le dan los resultados de los Y socialcristianos, aunque supuestamente son los ganadores de la elección, pero no son buenos resultados. Claro, Creo que la tienen primera minoría. Es la primera minoría. Que no Y más. también pienso que posiblemente Lasso, que en un Salió determin- segundo en la última. salió segundo, presidencial. creo que ha bajado mucho, creo que en un tiempo, claro, cuando estábamos en la bronca contra Correa, muchos votamos con él, pero Lasso, más Lo allá, ha de, ido construyendo más allá de cosas. la persona, creo que él ha estado permanente ahí, pero creo que a veces ese mérito se nos también. olvida analizar unas cosas, digamos, que vienen Ya, de la desde historia, atrás. ¿no? Digamos, nosotros somos sociedades cristianas, ¿no? Ya. Y si es que tú tienes, coges la historia del cristianismo desde el inicio, Desde el ¿no es cierto? inicio, sí. Entonces, hay esta idea de que el rico no por puede... banquero. Por banquero, o sea, toda la idea contra el lucro, prestamista, contra el la lucro, usura, contra toda esta cosa de que el rico no puede entrar al... ¿cómo es? Que es más fácil que un rico pase por Que un elefante pase por el hueco de una aguja que un rico camello. Entonces, algo así, esas ¿no? cosas que ¿Ya? están tan metidas en las personas, Sientes que es una carga. me parece una carga. No digo porque yo Sí, sí, concuerde sí, con eso, claro, yo sí. creo que él justamente tiene que la banca construir eso. cumple un papel importantísimo. sí, Estoy a favor de los empresarios Y ahí- honrados, decentes y Que toda hay. esa cosa. Creo que esa es una cosa que los ecuatorianos tenemos que ir construyendo, el respeto al... Claro. Pero electoralmente puede pesarle. La evidencia A ver, empírica Diego. te dice que esa condición ya Ajá. no es una condición, Ya. porque ya participó en 2 elecciones y en la segunda fue necesario un fraude para que no sea presidente. Entonces, esa no es una condición. Verás, yo discreparía un poco con esta Claro. definición respecto a que haya una sutileza en el electorado respecto a identificar la centro derecha, la izquierda. Correa no gana por ser de izquierda. Correa gana porque conecta con un discurso. ¿En qué está la clave? En conectar el La clave discurso. está en saber decir lo que la gente necesita escuchar, no en términos de mentirle, No, claro. sino en términos de plantear lo que la gente necesita. Plantarles respuestas a lo que la gente está diciendo. Tú dices, a ver, necesitamos empleo. Sí. Correa decía lo mismo, lo que pasa es que hizo las cosas con tal mala fe, en sentido de corrupción y despilfarro, ¿no? Que lo que provocó fue que el empleo caiga, el empleo formal y el empleo y aumente el desempleo. Moreno dice lo mismo, hay que aumentar el empleo, pero no genera las condiciones para que eso funcione. ¿Qué necesitan los ecuatorianos? ¿Qué necesitamos todos? La certeza de que hay un empleo. Fíjate las cifras que se publican recientemente. Quito tiene una tasa de desempleo. Creció en 3 puntos. Estamos ¿no? en el 8% del desempleo en Quito, es la ciudad con mayor desempleo del Ecuador. Eso sin tomar en cuenta, porque el dato de desempleo me parece que es parcial, hay que considerar El nacional. empleo y subempleo. Empleo Hay y el desempleo. subempleo. Y esa situación es la que genera un nivel de desaliento. Entonces, cuando le vas a hablar a la gente, a decirle, ¿no? Que necesitamos empleo, tienes que decirle cómo va a solucionar el problema del empleo. ¿Cómo? Y tienes que generar la suficiente credibilidad para que la gente esté dispuesta ahora a hacer una nueva apuesta de que en el futuro eso va a funcionar. Ya. Y entonces, este discurso, el armaje de este discurso, no es una cuestión que la puedes identificar diciendo yo soy de derecha, soy de izquierda. Si Va tú por una quieres- propuesta. Si tú quieres decir, bueno, entremos en ese debate, Ya. digamos, a ver,
y en esto va a tomar tu caso que decías hace un momento, o sea, ¿por qué gente de la izquierda apuesta por unas cosas que antes no habría apostado? Yo también en la juventud Ya. militaba en una organización de izquierda. ¿Por qué no estás ahí? Porque tratas de moverte reflexionando a partir de la evidencia que la historia te va dando. Claro, vas construyendo. Entonces, hay gente que prefiere agotarse en el dogma, ¿no? Y quedarse atrapado en el dogma, y no ser sensible a este proceso dialéctico, ¿no? De las ideas contrastan con la realidad y generas una nueva idea. Si tú quieres, dices, necesitamos una sociedad que crezca como la sociedad. Los peruanos, Fujimori llega a la presidencia, decide coger el programa liberal de Vargas Llosa, y le va bien. y de ahí los presidentes sucesivamente Van sosteniendo el modelo. Así es. Pasa Toledo, El gran aporte llega de García, Vargas Llosa era ese. llega Ollanta Humala, que Ollanta llegó Humala. con un discurso radical. Todo el mundo decía, este es el nuevo Chávez, claro. el Chávez del Y mundo no. andino. ¿Y qué hizo? Dejando de lado los temas de corrupción, Claro, y ahí sí, están sí, enfrentados, ellos mantuvieron el modelo. Entonces, ¿qué se hizo en el Perú? El Estado, centrado en temas que tienen que ver con, digamos, salud, educación, infraestructura privada, sector del mundo. Las tasas de crecimiento en Perú son sostenidas, 7, 8, 9. Y uno dice, bueno, es que todavía hay pobreza. Sí, la pobreza y la desigualdad no se soluciona de la noche a la mañana, pero está bastante mejor que nosotros. Y su perspectiva. Tanto que los venezolanos han ido en gran quieren ir número al Perú, allá. no quieren quedar en el Ecuador. Claro. Entonces, el tema, Francisco, es bastante más complejo, ¿no? Que la simplonada de agarrar un meme y decir, tienen que juntarse todos porque el tema Totalmente de acuerdo. aquí viene el cuco con el detalle de que el cuco está escondido Está escondido y asustado. ¿no? Él, ¿por qué le queremos quitar el susto a él? Y es un hombre que cuando ven acá tiene que ir a la cárcel. Claro. No tiene que ir a pasearse haciendo campaña, tiene que ir a la cárcel. Y un hombre, y esto ya voy a hacer una valoración personal, me permite, un tipo como Correa, que es un cobarde innato, ¿no? Que se cubrió de toda una protección, de toda una guardia pretoriana, y con esa guardia retaba a la gente, ¿no? Cosa que no le habría hecho en el 1 a 1, ¿no? Sin tener... No va a volver acá con los riesgos que significa, pues, ya le pasó en la elección, en la campaña de la consulta, de la gente expresarse en forma violenta, ¿no? Entonces, ¿que Correa tendrá un candidato? Seguramente tendrá un candidato, ¿no? Y está bien que tenga. Pasará, ya vendrán los momentos en los cuales uno pueda hacer una evaluación con esos nombres en una papeleta y evaluar cómo está la intención de voto dentro de otro conjunto de factores que hay que evaluar para leer adecuada e integralmente una Tú encuesta. dirías, antes de lo que decía Simón, tú dirías que el hecho de ser banquero, anulado con estas dos participaciones, y en la segunda al menos Bueno, llega... te diría en la elección pasada, si no hay fraude, podría de primera a segunda vuelta, el crecimiento de la candidatura fue significativamente importante, y la diferencia terminó siendo arreglada con el apagón electoral. Ya. Esto Simón, es ahí hay una cosa entonces. A ver, verás, Estas dudas sí tienen un peso, yo pero... tengo esas dudas, porque Ya. yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de un programa liberal. O sea, Ya. el estado actual de la democracia nuestra es bastante precario, ¿no? Todo lo que se hizo en Montecristi tendría que ser desmontado en algún momento, ¿no es cierto? bien del Entonces, país. en ese sentido, por ejemplo, yo creo que lo que propone Lazo un proyecto de reforma general sí, reformista, ¿no? y su visión de la economía Ya. y todo eso, yo concuerdo totalmente con Ya. eso. Ajá. Tengo mis preocupaciones más bien en si eso convence a la que sociedad. puede una figura como él lograr las identificaciones que se requieren para tener digamos, una elección. Porque el caso, cuando fue contra Correa, era para mí es como excepcional, porque era un voto muy claro contra un programa, contra esta cosa, pero contra Correa. Y justo los propios ejemplos que has nombrado del tema peruano, ¿no?
y haciendo alusión a lo que a este libro que cité primero de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Si ves la composición, hasta la morfología, el fenotipo de los que nombraste tú, son personas más bien de origen popular, indígena, o sea, Toledo, Ollanta Humala, Fujimori. Venían de sectores muy populares. Vienen como... Entonces, es más fácil que las personas se identifiquen. Lo de Yunda aquí, ¿no? Lo de Yunda acá. Que es del 21, pero es, sí es del 21, pero es sintomático. ¿no? Pero tú puedes segmentar eso, ¿no? O sea, esas asociaciones son... Todo eso juega. Yo estoy de acuerdo contigo. Todo eso juega. Esa es una campaña, pues. Claro, Esa es la investigación. Claro. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Hay que ir ubicando la forma, los contenidos, las expresiones, todo aquello que conecte, ¿no? Que llegue hacia la gente. Pero es que es fundamental en estas circunstancias, ¿no? Y ahí es donde me parece a mí que hay una tarea inmensa de aquellos que hacen opinión pública, ¿no? Eventualmente, ¿quiénes hacemos opinión pública? Es hacer pedagogía con los ciudadanos, ¿no? Es hacer pedagogía, porque en general hoy me molesta, con frecuencia me molesta, no puedo decir otra cosa. Esta ansia, ¿no? Escandalizadora, ¿no? Estruendosa, amarillista, ¿no? De políticos, también te digo, de investigadores y periodistas, ¿no? Que están tratando de escandalizar, ¿no? Tú decías al inicio, ¿no? Hablabas de esta percepción sobre la violencia frente... El sesgo de disponibilidad. La estadística es más sexy, ¿no? Hacer el escándalo diciendo que la inseguridad nos acaba que decir, oigan, revisemos las cifras y trabajemos sobre. Es más bueno decir que la justicia está tomada por Correa, que uno puede decir, oiga, o sea, hay algunos ajustes que se han hecho, tenemos la fiscal, confiemos en que los jueces... también hacer reconocimientos que den futuro. Porque si no, exacto, porque si no nos agotamos en la absoluta incapacidad de resolver nada. Y además, porque esta generalización ayuda a la impunidad, pues. Claro. Porque ya no todos son ladrones. Todos son igualitos. Todos son igualitos. Y esa generalización también va. Simón, se nos está acabando el tiempo y les quiero pedir a los dos, la literatura que uno diría ha venido trabajándola, ¿cómo ves tú esta ausencia de partidos? Porque uno diría, el señor Lasso decidió él ser candidato, y uno dice, oiga, pero creo por lo menos era que se reúna y le candidatice. Sí, o sea... Y en cambio el otro dice, no sé todavía, hay que ver, vengan a buscarme para ver si soy candidato, y los otros verán que ya vuelvo, ya les mando. Pero es ahí un poco pero sobre lo que dices. A mí sí me preocupa mucho que en general la mayoría de partidos en el Ecuador, la mayoría, con algunas honrosas excepciones, son básicamente feudos personales de sus fundadores. ¿No? Yo me fundo mi partido y ya está. Y esto es mío y yo decido independientemente de lo... Y claro, eso es todo lo contrario de lo que debería ser un partido político. No, todo lo contrario de lo que debería ser un partido político, donde está bien que tengan 2, 3 figuras, etcétera, pero ahí tienen que generarse nuevos líderes, discusiones ideológicas, etcétera, etcétera. Y un poco me parece que, por ejemplo, el señor Nebot, el señor Lasso o la gente en los otros partidos estos ensayos que ha hecho tienen un poco eso, ¿no? Eso me molesta, aunque en otras cosas yo pueda coincidir. ¿Cómo pulir? Eso es lo que puede ayudar. Claro. De ahí lo otro que te decía, me parece que el espacio está dado quizás para construir algo nuevo. Habría que ver quién surge, ¿no? Si surge alguien que pueda un poco generar un espacio de convergencia, un espacio de, digamos, de esperanza para el país, ¿no? Que pueda ir suturando toda esta polarización y estas fracturas tan enormes. Ahí hay un sangrado incluso permanente. en redes sociales, me imagino que tú también debes ser atacado continuamente, a veces
A mí he recibido en algunos O casos... sea, a mí el mayor insulto que me dicen es que soy pupilo de Hurtado. Que conste que era que él considera que es una agresión. Es que son los insultos que me dicen, ¿no? No, a mí, claro, yo tuve un ataque, además Ya. fue brutal un par de veces, así, pero Amenazante, ataques, o sea, me cayeron 2 veces troll centers y cosas Claro. así. O sea, te nombran Sí, sí. a la mamita, Sí. Te o recuerdan sea, toda todo, la te familia. recuerdan todo y te vamos a romper el hocico. Claro. O sea, un nivel de polarización terrible, Pero, ¿no? pero eso te digo, Eso no está en la sociedad. eso la gente rechaza. Diego, contigo terminamos entonces. ¿Tú crees que Lazo podría construir eso? Déjame decir una cosa antes de eso, ¿no? Yo comparto la preocupación sobre todo en los partidos, pero eso solamente, ese tema, sería para 3, 4 programas para establecer Ya. por qué el Ecuador Está así. es culturalmente incapaz de estructurar partidos. Fíjate que los partidos que más o menos funcionan como partidos, la democracia cristiana y la izquierda democrática, democrática, se estructuraron como partidos realmente desde el poder. Hurtado crea una estructura y un conjunto de unos cuadros políticos. Genera cuadros. Bor- Pero el partido no se constituye. Pero los partidos, el partido es una cosa. Sí, sí. Y a mí Ya me me parece refiero- que debería ser más pequeño. Ya no me refiero, tanto, me con refiero, miles me de refiero a militantes. cuadros políticos Claro. con liderazgos Demuestran locales. ya en el ejercicio del poder que hay. Y Entonces, generan figuras. ¿por qué es que el Ecuador no puede tener partidos políticos? Porque en el Ecuador, y eso no lo vamos a resolver aquí, es un tema para Ya. conversar, discutirlo largo, pero no es un problema solamente porque una motivación en ideas, sino en intereses, en el corto plazo de Lo inmediato, de lo ¿no? inmediato. Lo inmediato. ¿Por qué funciona en España partidos políticos? ¿Por qué Inglaterra tiene partidos políticos? Alemania, ¿no? Alemania. ¿Por qué? Sí, pero digamos el caso español para asimilarnos un poco. Son partidos políticos, estructuras donde parezca existe más. una dinámica, un funcionamiento estructural, organicidad, Donde líderes funciona. locales, funciona. ¿Por qué? Por poder. No. Es un tema para Hay resolverlo. que- Ahora, hay que tener en realidad los partidos, sea como sean, son estructuras electorales, no tienen una ya. dinámica, no tienen una dinámica como partido, ¿no? Sería ideal que eso funcione así. ¿Por qué? Porque la renovación de la política va a venir a medida en que tengamos este funcionamiento orgánico. Si no, vamos a seguir apostando a los aventureros, Sí. ¿no? Que llegan y levantan un discurso cortoplacista, y se hacen un populista, partido y ya está. y se hace un partido y ya está. ya No, está. y O ahora alquilan como, uno, y ¿no? ahora O como alquilan alquilan uno, hoy tienes financiamiento Claro. estatal. O alquilas Ya uno. está. eh, Se nos fue el yo tiempo. yo te diría esto rápidamente para concluir. Yo veo complicado que en el Ecuador pueda surgir una opción Una nueva. opción, ¿No? ¿Por qué? una así nueva. Porque necesitas mucho tiempo para que esas figuras puedan... Los casos de 2 outsiders que ha tenido la historia electoral del Ecuador, la una es Ehlers, que era un personaje que tenía 20 años en televisión, y lo otro, el caso de Correa, Pero que- porque tuvo una estructura. y porque además de una un montón de conjunción gente. inusual de toda la de 30 izquierda, años. ¿no? Y Gutiérrez también, ¿no? Bueno, Gutiérrez tuvo un espacio de exposición muy fuerte, ¿no? Es fundamental para un candidato tener un nivel de reconocimiento superior al 80%. Nebot y Lazo. Correa que no juega, Nebot y Lazo. Y esa es la evidencia. En todas las encuestas, en todas las simulaciones que tú haces, tú vas O viendo sea, que... que Vargas, Isa y esos otros no cuentan. No, esos tienen un segmento de mercado, ¿no? Pero veamos cuál ha sido su ubicación electoral en la historia. Solo Simón. 30 segundos. Acabaste de nombrar al doctor Osvaldo Hurtado, a quien Sí. respeto mucho y que considero obviamente uno de los líderes políticos e intelectuales más Se la importantes jugó en estos de- años, del, ¿no? del país, ¿no? Es penoso, por ejemplo, que una figura como él, cuando se presentó a elecciones, haya tenido una votación tan insignificante. Es decir, entonces me parece que Le ahí fue hay... mejor para la asamblea. Y claro, Ya. ahí hay unas cosas Claro. en donde nos tienen que llevar a ciertas personas o justamente, por ejemplo, los intelectuales o Ya. gente de esa- hay una dificultad en que la gente se sienta reconocido ahí. Entonces, llevar a pensar quizás en alguna alternativa distinta. Eso. Gracias, Diego, gracias, Simón. Bueno, ustedes ven que esto está por discutirse, pero creo que esta discusión valía la pena, porque si no las redes, las inquietudes y esto, o sea, esto es de más trabajo. La democracia es una cosa que hay que ir haciendo todos los días.
las posibilidades y el análisis que han hecho nuestros invitados, ojalá nos lleve también a pensar y a involucrarnos algo más en la suerte del país. Gracias a Manavisión y a TV Color y a nuestros amigos de Democracia TV. Nos estamos encontrando. Gracias. Sentimos lo